Recuerdo que ocurrió entre 2007 y 2008. Acompañé a mi tío, como en tantas otras ocasiones, a una procesión, ya que él es muy católico, y la mencionada actividad religiosa pasaba por la zona de Barrios Altos. Ya era muy tarde de noche y la iluminación no era la más adecuada. Pasamos por el Jirón Junín. Y en eso recuerdo perfectamente que me llamó la atención una edificación que estaba casi a oscuras en la esquina entre el mencionado jirón, la cuadra 9 para ser más exactos, y el jirón Cangallo. Mi tío me dijo, ese es el buque. Y verdaderamente por el ángulo desde el cual lo estábamos viendo, se notaba que tenía la figura aparente de un barco viniendo hacia nosotros. Hace mucho que el buque navegaba en aquel lugar del picante Barrios Altos. De hecho, fue construido a mediados del siglo XIX, no mucho después de consolidarse la independencia, y tuvo distintos dueños, distintas ocupaciones, se abrieron paso entre sus departamentos, porque sí, se trató del primer edificio multifamiliar, el primer edificio de departamentos aquí en Perú. Algunos dicen también el primero de buena parte de Hispanoamérica. Toda una novedad, toda una joya también de las glorias de la canción criolla. Tuvo sus primeras décadas de esplendor, soportó la invasión chilena de la capital durante la Guerra del Pacífico. Se comenta que más allá de sus 3 niveles, bajo todos estos había unos misteriosos sótanos donde se guardaron distintos elementos, distintos objetos para evitar que en las requisas, en las búsquedas, en los saqueos, los chilenos pudieran llevárselas consigo. Es mucho lo que se cuenta de este lugar que de por sí ya está ubicado en una zona interesante a todo nivel. No tan lejos de ahí, por ejemplo, está la Peña Horadada, de la cual ya hemos hablado en un video anterior. A inicios del siglo XX, esta estructura de adobe y quincha, que en sus mejores tiempos pues albergaría a muchas familias, más o menos alrededor quizá de 70 departamentos eran los que había en él, empezó a tener otros usos. Del siglo XX se registra que incluso hubo ahí un burdel, un prostíbulo. Se dice también que sus escaleras eran muy bonitas, en sí tenía un acabado bastante elegante, a diferencia de los edificios multifamiliares de ahora, muy especialmente los de las últimas décadas, que son poco más que una basura barata, en su mayoría. Sin embargo, poco a poco las antiguas familias empezaron a ser reemplazadas por personas de otras procedencias que no tenían conexión con el pasado y no tenían el mismo amor por el lugar. Ya para finales del siglo XX, y a pesar de que había sido declarado patrimonio cultural, patrimonio monumental, y que por lo mismo requeriría un mínimo de cuidado por parte de las autoridades, el edificio estaba cada vez más decrépito. Las familias lo habían abandonado casi por completo, sobre todo iniciando ya el actual siglo XXI. Se empezaron a suceder una serie de desgracias, como ciertos incendios atribuidos en la prensa de esos años a no los moradores permanentes, no los propietarios y ocupantes, sino a que la puerta era de fácil acceso y que por la noche se metían ahí personajes de mal vivir a consumir drogas, a hacer fuego para calentarse, que incluso se llevaban las maderas eh, de las escaleras y del piso y hacían de las suyas. Era Vox Populi, sin embargo, nadie hacía nada. Pasar por ahí de noche era un riesgo de que terminases, en el mejor de los casos, robado y en el peor, quién sabe cómo. Y el año 2012 finalmente este emblemático lugar sufrió la estocada previa a su muerte. Se derrumbó una buena parte del buque tras un incendio a inicios del mes de noviembre del mencionado 2012.
Las personas que aún habitaban el lugar fueron casi con las justas de tiempo evacuadas y se procedió a el cerrado del lugar mediante cintas y también con vigilancia policial. No hubo por ende mayor desgracia humana, pero conforme pasaban los meses y tampoco tanto después, los entes de mal vivir, que no los propietarios originales, volvieron a hacer de las suyas y a entrar al lugar. Seguían prendiendo fuego para consumir su asqueroso vicio, seguían en las mismas. Así que volvió a haber otro incendio, en esta ocasión hace solo unos días, en este 2020. Y este sí fue el final del emblemático El Buque. El edificio terminó por ceder y, para variar, no hubo culpables y los angelitos fumones de la noche seguramente han corrido a continuar con su podredumbre y enviciamiento a alguna otra esquina oscura de Barrios Altos. ¿Se pudo evitar este problema? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que pasó? Que no les dio la gana a las autoridades de hacerlo. Prefieren invertir en porquerías, en estupideces, cuando no embolsillándose el dinero que debería corresponder a mantener la prestancia de nuestra ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la propia UNESCO, y que en algún momento, incluso por el descuido, estuvo a punto de perder esa categoría, esa distinción. Bueno, la cuestión es que, como tantos otros lugares que han terminado derruidos, demolidos, modificados a la mala, han habido hasta balcones que se han perdido. Encontraron un balcón colonial hace algún tiempo atrás en medio de un basural, cosas así. El edificio El Buque terminó por ser simplemente una realidad en las imágenes del pasado. Y justamente es eso, las imágenes que les estoy mostrando fueron tomadas, disculpen la calidad baja de las mismas, en el año 2013 a inicios. Para ese entonces ya había vuelto la gente de mal vivir al lugar. Y el documento que estaba pegado en su entrada de la cuadra 9, como digo, del Jirón Junín, explicando que era un lugar no habitable, ya estaba empolvado y era parte del olvido de todo el conjunto. Tengo una muy buena amiga que me acompañó en aquella visita por las afueras de lo que fue El Buque, ya semidestruido para ese entonces. Ella desarrolló una especie de relación de amor desde la primera vez que vio al buque. Y por supuesto, la tristeza le ha llenado en estos días al saber que el lugar ya no existe más. Así, Lima va perdiendo mucho de su patrimonio. Y como siempre, los culpables no se encuentran, nadie mira y solo son muchos los que se lamentan, mientras más y más de la historia de nuestra ciudad va desapareciendo para siempre. Lamentable, pero vayan con estas imágenes, imperfectas es cierto, no las mejores del año 2013, pero que sirvan para rendirle homenaje a este lugar. Y a continuación, unas tristes imágenes de video que nos muestran el momento en el cual colapsó el buque hace unos días.